Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Hola, ¿qué tal, querida audiencia? El día de hoy tengo el enorme gusto, y es un enorme gusto porque Gigi es una gran amiga de hace casi aproximadamente 20 años más o menos, Gigi. Sí, hola, ¿qué tal, Jimmy? Buenas tardes. ¿Qué Pues tal? sí, efectivamente, Sí, más ¿verdad? o menos, sí, más o menos son 20 años los que tenemos de conocernos. Exacto. Pero lo más increíble, audiencia, es que con Gigi, un servidor no sabía que ella había estado, pues, implicada ahí en la historia con los testigos de Jehová. Hay un tema muy interesante que, bueno, Gigi nos irá platicando poco a poco. Es una historia, un tiempo muy corto que estuvo ella, pero sin embargo, bueno, nos dará su impresión, su punto de vista. ¿Y qué es lo que piensa ahora Gigi con respecto al tema de los testigos de Jehová? Pues Gigi, bienvenida a tu canal. Muchas gracias, Jimmy. Muchas Así gracias es. por la oportunidad también, ¿no? De expresar lo que en su momento viví. Digo, no fue nada grave, a lo mejor, pero pues Ujú. siempre al final, es una experiencia que tienes y que al final dices, ¿la repito o ya de plano, mejor así la dejamos, ¿no? Claro, por supuesto. Y pues, por cierto, audiencia, Gigi y un servidor vivimos en la misma ciudad, nos hemos visto para tomar un cafecito, en algunas ocasiones no nos hemos podido ver, ¿verdad? y, y en otra ocasión ha Sí, venido a casa pasa. y esta es una gran amiga, una gran persona, y Gracias, bien, gracias. pero aquí lo más importante es Gigi, aparte de nuestra amistad, que pues de alguna manera se ha extendido, que poco y nos imaginábamos que íbamos a ser buenos amigos aquí para platicar nuestras penas, que hoy tengamos esta Sí. oportunidad de poder interactuar para la audiencia de este canal, que yo le llamo Activismo versus Testigos de Jehová. ¿Cómo conectaste con los testigos de Jehová y qué edad tenías más o menos? ¿Qué edad tenías aproximadamente? ¿Te acuerdas? Sí, Jimmy, mira, fíjate que fue algo muy curioso porque pues estaba en la secundaria, entonces debo de haber tenido entre 11 y 14 años aproximadamente. Ujú. Y lo más curioso de esto, digo curioso porque pues ingresé con los testigos de Jehová por medio de mi papá. Mi Mm. papá fue al que, bueno, ya ves que regularmente los testigos de Jehová, perdón, van de casa en casa con su ministerio Claro. y en algún momento tocaron a la puerta, ¿no? Él abrió y se pusieron a platicar y seguramente le ofrecieron algún tipo de estudio bíblico para nosotros que éramos en ese momento, mi hermano y yo. Mi hermano es un año Ujú. más chico que yo. De igual forma, de haber tenido igual entre 11 y 14 años. Él es un año más chico que yo, así es que Ujú. bueno, si yo tenía, por ejemplo, 13, pues igual él 12, ¿no? Claro. Entonces, mi papá nos platicó, pero no sabía que eran de los testigos de Jehová. Simplemente nos dijo que pues nos iban a ir a dar unas pláticas sobre la Biblia y que iban a ser unos jóvenes y que pues iba a estar padre, ¿no? Interesante escuchar y que pues que escucháramos, ¿no? Ujú. Entonces, cada sábado iban a mi casa en ese entonces en la Ciudad de México, porque yo soy de la Ciudad de México, allá vivíamos con mis papás Mm. y allá fue a donde los conocí, ¿no? Y ese fue el primer acercamiento que tuvimos. Ya posteriormente, del estudio en casa, pues nos empezaron a invitar a las reuniones en los salones del reino, que fue cuando ya me percaté, bueno, pues que era realmente una secta, la cual se llamaba así, ¿no? Los Testigos de Jehová. Bueno, ahorita que dices el término secta, hoy para ti, antes de continuar con esta historia de tu vida, hoy para ti, ¿qué diferencia puede haber entre una secta y una religión? Pues es que para mí el término secta yo ya lo denoto a ese grupo de personas
que ya no se dicen religiosas, se dicen fanáticas de algo que lo vuelven parte de su vida, pero como un fanatismo total, ¿no? Que no dilucidan entre, pues, como, ahorita sí Ajá. se me fueron algunas palabras, pero Ujú, para mí es como el hecho de decir, ¿no? Ya es ese, no veo a mi alrededor, solamente sigo esta línea, esta línea, esta línea, ujú, y como aunque me digan lo que me digan sobre esto, pues yo no ujú, voy a escuchar más que lo que ya sé, ¿no? Que es esto, exacto. que son los testigos de Jehová, son los que tienen la verdad absoluta y Ujú, sobre ellos voy a estar, ¿no? Así claro. te digan, si los testigos de Jehová te piden esto, lo otro, que Ujú, hagas, que no hagas, que digas, que no digas, pues eso es lo que voy a hacer porque ellos son la ley, por así llamarlo, ¿no? claro, por supuesto. No, y está muy bien, mira, de hecho, cuando yo le pregunto, por ejemplo, a la persona que entrevisto, oye, ¿qué concepto tienes con respecto a este punto? No es que me saque un diccionario, ¿verdad? Y me diga, fíjate que lo que dice aquí, no, sino lo que sienta. Y creo que lo que dijiste es bien interesante porque cuando hablamos de sectas, lo que tú decías es como la obediencia plena y completa, ¿verdad? Ándale, sí, Mm, mm, exacto, ahí encontramos el término exacto, eh, correcto. exacto. Obediencia total, ¿no? Exacto. Y otro de los puntos que mencionaste, el fanatismo. El fanatismo es uno de los elementos esenciales dentro de las sectas. Pero bien, Gigi, interesante el concepto y que está en tu mente y que de alguna manera puedes determinar en qué momento puede ser una secta y una religión. Pues síguenos platicando. Entonces, tu papá comenzó a asistir a las reuniones, y lo llevó el primer día que él asistió. Sí, sí, de hecho, pues, era aquí te digo que eran dos jóvenes que llegaron a la casa, no recuerdo la verdad si aparte iba otra persona más para estudio directo con él, porque bueno, de acuerdo a los, este, pues normas o modalidades que tienen los testigos de Jehová, pues obviamente, pues había una chica, una señorita para que estudiara conmigo, un joven para que estudiara con mi hermano, y no recuerdo la verdad ahí sí, no recuerdo muy bien si había otra persona para estudio con él directamente o ya le dijeron que mejor se esperara a las reuniones. Entonces, Ujú, esas reuniones eran los sábados por la tarde en el Salón del Reino, que estaba pues en una colonia cerca de la casa donde vivíamos, ¿no? ujú, Y sí, efectivamente ahí empezamos a acudir los sábados ujú, por la tarde a empezar a conocer y reunirnos. Y bueno, cada sábado, de hecho, había un libro que era el que estábamos estudiando, ¿no? ujú. No recuerdo el nombre del libro, en algún momento yo creo que por ahí ya se perdió, pero sí era como que te ponen ahí las imágenes más bonitas, ¿no? De lo que va a ser el reino Ujú. y las imágenes más feas de lo que es el El que no lo Armagedón. sigas a ellos, ¿no? El Armagedón, que no lo Ajá. sigas a ellos, ¿no? Y que dices, mira lo que te va a pasar si no estás con nosotros, ¿no? Más o menos, ¿qué año corría para ese tiempo? Más o menos. Entre el 81 y el 84, más o menos. Era un libro rojo, posiblemente el que Un libro estudiaron, rojo, El sí. Vivir para Siempre, así se llamaba. Usted puede vivir para siempre en el Ándale. paraíso, en la tierra, ¿no? Amén. Sí, sí, sí. Amén. Ándale, exacto, sí. Sí, sí, Viviendo claro. mira, mejor, sí. La verdad te digo, ya fue hace muchos años y ya todo ahí como que tengo ya muchas lagunas Exacto. Sí, no, no te preocupes, Gigi. de esas vivencias. Y entonces comenzaste a estudiar, comenzaste a asistir a las reuniones. ¿Te parecieron interesantes de repente? ¿Te llamó la atención o qué pasó ahí? Pues fíjate que al principio sí me llamó mucho la atención porque pues eran unas reuniones diferentes a lo que nosotros veníamos acostumbrados. Aquí, pues no te comenté previamente, pero Ujú, mis papás pues siempre nos educaron bajo la religión católica. ujú, Eh, yo estuve durante la primaria, 6 años, en una escuela de monjas. ah, mira. Entonces, bueno, yo estudiaba bueno, nos daban catecismo Ujú, por lo menos una vez a la semana, había veces una vez a la quincena o cuando menos una vez al mes, ¿no? Entonces estaba yo para esa edad, yo ya estaba bautizada, confirmada y con primera comunión, al igual que mi hermano. Mi hermano, pues, no fue a escuela católica porque en esta primaria nada más
era de puras niñas, entonces mi hermano, bueno, por ese lado no continuó, digamos, ese estudio del catecismo, sin embargo, pues yo sí lo tuve, ¿no? Entonces mi mamá y mi papá, por lo tanto, eran pues católicos, ¿no? Pero pues de alguna forma tú ya estás acostumbrado, ¿no? Cada 8 días íbamos a misa y pues ya sabías todo lo que sucedía en una misa, ¿no? Dominical. Entonces, cuando me acerco, nos invitan a las reuniones sabatinas y te empiezan a hablar, no, pues mira que la Biblia, te hacen comprar una Biblia para que obviamente tú en tu casa la leas y aparte en los estudios sabatinos que teníamos en la mañana con los jóvenes, más en la tarde ya en el Salón del Reino, pues también te pedían que llevaras tu Biblia, ¿no? Para que junto con ellos pues estudiara el tema del día, ¿no? Entonces sí me pareció interesante porque pues era algo que en la religión católica, pues nada más ahí te leen y tú dices, ¿será? ¿No será? ¿No? Porque al final, pues no tienes la Biblia en la mano, ¿no? Claro. Nada más las hojitas que de repente en la iglesia te daban y es ahí donde les dabas el seguimiento a la misa. Entonces, pues eso fue lo que en ese momento me llamó mucho la atención, ¿no? Porque dije, bueno, pues aquí sí, como que hay un estudio más profundo de la Biblia. Entonces eso en su momento, pues sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Del que nos pudieran acercar al conocer sobre todo, cómo ya realmente manejar la Biblia, porque incluso en el catecismo sí nos enseñaban, pero pues nunca tuvimos en nuestras manos una Biblia a pesar de todo, ¿no? Tristemente, pero bueno. Claro, pues, ¿a ti te emocionó la idea de tener una Biblia en las manos, entonces, se puede decir? Pues sí, porque dije, bueno, ¿por qué no tenemos una en casa, no? Si ellos la tienen y la traen incluso cuando van de casa en casa, Ah, pues cuando la llevan en predican. mano, ¿no? Los Cuando testigos de Jehová, predican, cuando predican, sí. ajá, cuando predican los testigos de Jehová, pues ellos la llevan en mano, ¿no? Entonces, como que es una herramienta que ellos siempre traen y como nosotros, como católicos, pues no teníamos, ¿no? Nada de Claro. eso. Entonces, pues sí, a mí sí me llamó mucho la atención porque dije, wow, o sea, tuve que entrar a esa religión para poder ver una Biblia, para tenerla. Pues sí, en parte sí dije, wow, qué padre, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Oye, Gigi, por lo regular, cuando en las familias ingresan a la secta o al grupo de coerción Testigos de Jehová, por lo regular, o a cualquier otra religión, ¿no? Por lo regular es la mujer la que lleva de la mano a sus hijos, ¿no? Pero en este caso, ¿tu mamá en qué momento figura dentro de de la secta de los Testigos de Jehová? Pues no, es que en este caso mi mamá nunca figuró, fue ahora sí que mi papá el Ah, que ok. tomó la decisión de que estudiáramos y bueno, pues en esos tiempos, como te menciono, ¿no? Estábamos en los años, pues iniciando los 80s, todavía pues había como que un mucho, el poder autoritario de los papás, ¿no? En donde pues ellos te decían, te daban una orden y tú no podías preguntar por qué sí o por qué no, ¿no? Simplemente obedecer. A mí no recuerdo, la verdad, te soy franca, yo no recuerdo que mis papás en ese momento, que mi papá cuando nos empezó a llevar, pues nos haya dicho, quieren conocer, vamos a conocer y ya ustedes deciden si les gusta o no. O sea, no, en ningún momento no nos preguntó, ¿no? Sino que no, pues vamos y vamos y vamos. Mi mamá, pues, ella, pues en su convicción total como católica, dijo que no, que muchas gracias y que sí nosotros queríamos ir, bueno, pues que, o sea, mi papá se lo dijo, no, vaya, nosotros no, pues que fuéramos, ¿no? Pero que ella no iba a llevarnos a ese lugar, porque para ella, pues, el catolicismo era su religión y pues no estaba realmente ni siquiera con ganas de conocer, ¿no? Claro, por supuesto. Y bueno, qué bueno que tu mamá no flaqueó en relación a a su creencia, ¿no? Porque estaba muy segura de lo que ella creía, ¿no? Pero por otro Así lado es. había como que cierto, ¿cómo llamarlo? Consentimiento, ¿no? O incluso, pues, empatía, porque digo, bueno, pues, va mi esposo, me lleva a mis hijos. Había una tranquilidad en ella, ¿no? Por permitirles que fueran a a las reuniones. Ahora, Gigi, una pregunta. Eh, tú progresaste hasta qué grado? ¿Hasta qué grado llegaste a progresar?
dentro de la congregación de los testigos de Jehová? Pues mira, a mí nunca me explicaron si había algún tipo de grado, no me explicaron Sí. cómo iba a ir evolucionando o cómo iba a ir avanzando en algún tipo de nivel, nada, simplemente, bueno, que yo tenía que seguir estudiando porque pues en un futuro yo también tenía que acompañarlos en las visitas a domicilio Ujú, para seguir atrayendo personas a la secta, ¿no? ujú, Y que yo tenía, bueno, pues primera, pues aprender de la Biblia, conocer pues, los nombres de los libros, ujú. los temas, todo, y sobre todo de poder desenvolverme en desarrollar o acercarme a las personas, vecinos, amigos, conocidos quizás, para que yo les platicara de los testigos de Jehová y que en su momento pues pudieran acudir también a las reuniones y atraerlos sobre todo, ¿no? Entonces pues llegué a la escuelita, es como un taller que hacen también Ujú, entre semana para capacitarte, por llamarlo de alguna forma, sí. para que puedas hacerlo posteriormente, ¿no? El poder acercarte a las personas Ujú, y que te acompañen en algún momento en alguna reunión. Entonces yo me quedé hasta ahí, hasta el estar aprendiendo ujú. cómo acercarme a diferentes personas, ¿no? Buscar un tema a lo mejor en común o de Ajá, una plática de amigos o de vecinos, pues sí. ya poderme yo acercar, ¿no? Pero entonces nunca tuviste, digamos, esa experiencia, por no llamarlo oportunidad, qué bueno que no tuviste esa oportunidad, sino la experiencia de haber acompañado a algún testigo de Jehová a tocar alguna puerta. No, 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 la verdad es que todavía no me lo permitieron, nunca, no recuerdo que me hayan invitado aún, Ujú, ni siquiera como acompañante, porque sí, salían, bueno, hasta la fecha, ¿verdad? Salen en ujú. parejas, pero no, nunca me invitaron o me insistieron Ajá. en que tenía yo que ir o acudir o que me obligaran, ¿no? Que me dijeran, oye, no, pues ya es tiempo, ¿no? De que vayas y pues, pero sí, muchas veces me hicieron la atenta invitación de que eh, yo con mis conocidos o con mis amigas de la escuela o con mis vecinos, pues lo hiciera, ¿no? Que si en Claro. algún momento se daba la oportunidad y yo me sentía eh, con la capacidad de hacerlo, pues que lo podía hacer ya. Pero Claro. no, nunca los acompañé en los ministerios de, 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 de búsqueda. ¿Y tú deseabas en algún momento, en aquel tiempo, el de salir a predicar de casa en casa? Pues sí, sí, me llamaba la atención también, claro que sí. Ujú, exacto. Ahora, ¿durante qué tiempo tú llegaste a asistir junto con tu hermano y tu papá a las reuniones? Mira, la verdad es que te digo, hace ya mucho tiempo de esto, la verdad no recuerdo cuánto tiempo estuvimos, pero probablemente fue como un año, un poco más. Ok. Mi papá, al poco tiempo de que entramos, eso sí recuerdo que él, pues, decidió de que ya no quería seguir, se salió y ahí fue cuando entonces sí nos dijo a nosotros que si queríamos continuar asistiendo a las reuniones y seguir aprendiendo, bueno, pues que él no se iba a oponer. Ok. Entonces, pues sí, nos permitió de alguna forma que fuéramos, pero pues ya íbamos solos, ¿no? A las Ajá. reuniones. Una pregunta, ¿por qué declina tu papá su postura de seguir asistiendo a las reuniones cuando sus hijos les daba la total autoridad para poder ir? ¿Cuál sería el motivo? Pues yo siento que fue la presión de mi mamá al decirle que pues obviamente dejamos de convivir como familia, ¿no? ¿En qué sentido? Pues en que el domingo era el tradicional ir ya sea en algún momento del día, ir a misa, ¿no? Ya Ujú, sea que fuera en la mañana, ya sea que fuera en la tarde, pues entonces esa parte la dejamos de hacer y pues para mi mamá era como muy importante que cada domingo fuéramos a misa, ¿no? Que fuéramos los cuatro y ah, mi papá al dejar al empezar el estudio, pues dejó de asistir a misa y mi mamá de alguna forma, pues ya ahí fue cuando empezó a sentirse, pues, de lado, ¿no? Fuera de, ajá, exacto. y entonces yo supongo, porque realmente nunca nos dijo nada hasta ese momento,
no Ujú. nos dijo nada, ¿verdad? De que mi mamá, pues, ya no estaba de acuerdo o que ya no quería que fuéramos. Él todavía fue, bueno, hasta ese momento sí nos dio la opción de que pudiéramos seguir nosotros, con los estudios. Y sí, todavía mi hermano y yo continuamos. Entonces le dije yo a mi hermano, le digo, ¿cómo ves? ¿Quieres seguir? No, pues sí. Y tú, no, pues también. Entonces, pues seguimos asistiendo. Claro, por supuesto. Oye, Pero pues sí, dime, dime, dime. sí, perdón. Pero pues sí, las cosas obviamente se nos empezaron a complicar, ¿no? Porque obviamente pues ya como testigos de Jehová, pues ya nos empezaron a, pues a decir ya todo lo que no debíamos de hacer, ¿no? Y lo que debíamos de hacer, ¿no? Ujú, Entre ellos las celebraciones católicas, ¿no? Pues que el 12 de diciembre ya no le podíamos celebrar a la Virgen de Guadalupe, que ya no podíamos tener santos, que ya no nos iban a hacer nuestra fiesta de cumpleaños, ujú. ¿sí? Entonces ya ahí fue cuando nos empezamos a dar cuenta de esas realidades, ¿no? Que no nada más era ir a estudiar y aprender de la Biblia, sino que también pues ya era cambiar de alguna forma nuestra forma de vida, ¿no? Claro, por supuesto. De hecho, yo siento que ese es el punto también central, Gigi, con respecto a que una persona dice, bueno, inicia de una forma tranquila, sin pensar que puede haber algún prejuicio o algún tema de presión que te ponga entre la espada y la pared. Pero imagínate que tú te hubieras enfrentado durante ese tiempo, aunque bueno, tal vez no te hubieran presionado, pero el tema de una transfusión sanguínea y que tuvieras que decidir ahora sí entre la vida y la muerte. ¿Cuál hubiera sido ahí tu impresión, tu postura, tu experiencia, Gigi? No, pues yo creo que no hubiera congeniado con ellos, ¿no? En ese tema, porque pues la verdad, si estamos hablando de tomar una decisión ya de vida o muerte, pues yo creo que ya en ese punto yo no estaba tan inmersa en la secta como para poder decir, no, no la acepto, ¿no? Ujú, Incluso ya ves que ellos pues en ningún tipo de alimento también pueden comer la sangre, ¿no? ujú. Cuando comíamos pollo, ya ves que luego viene así como Ah, amoratado, bueno, pues está. también en esa parte también nos hacían mucho hincapié, ¿no? Que nada de eso podíamos comer. A mi papá de la moronga, Ujú, entonces también, ¿no? Dejó de comerla y todo. Y ya después, pues cuando ya mi mamá le dijo, oye, pues cómo, ¿no? Ya ahora resulta que hasta eso. Entonces ya fue cuando, te digo, todo cambió. Y mientras nosotros seguimos, pues ahí ya no podíamos hacer nada en cuanto a ese tipo de alimentos, ¿no? Porque pues si mi mamá nos decía, pues esto es lo que hay de comer, porque hice moronga, porque te digo, mi papá era muy fan de eso, entonces casi una vez a la semana o a veces una vez a la quincena, sí, ujú, era el comer la moronga, ¿no? Entonces mi ujú. hermano y yo decíamos, bueno, pues ¿qué hacemos, no? O nos quedamos sin comer o tenemos que comer esto y no decir nada de que tuvimos que comerlo, ¿no? Claro, por Entonces supuesto. ahí empezamos en encrucijadas, ¿no? Exactamente. Porque pues había una presión familiar en cuanto a a los festejos, ¿no? Porque bueno, si se venía el cumpleaños de algún familiar, pues teníamos que acudir, había veces que podíamos decir sí o no, y había veces que pues sí teníamos que ir, porque teníamos que ir, ¿no? Entonces pues ya llegó el momento en que también nosotros por ese lado nos vimos ya más presionados, ¿no? Ujú. ¿Había alguna presión por parte de la persona que les daba estudios perdón, o por ejemplo, en alguna ocasión el anciano de congregación, que son los que llevan ahí la delantera en las congregaciones, les comentó algo sobre el tema de la asistencia? Pues fíjate que no recuerdo, porque sí, de hecho, el anciano luego llegaba a visitarnos ahí en la casa. De hecho, Ujú, teníamos mucha amistad con él, porque al final caímos cuando terminamos nosotros nuestro estudio como jóvenes, ujú. digamos que como estábamos sin un adulto dentro de la congregación, el anciano fue el que se acercó y él fue como que nos arropó ahí, ¿no? Y Ajá. en ese entonces mi papá recuerdo que arreglaba lavadoras, licuadoras, planchas. Y bueno, casualmente su esposa del anciano tenía problemas con su lavadora. Y bueno, por ahí ellos siguieron ya en comunicación.
y creo que de ahí también surgió el que él ya se acercara con nosotros, el anciano, se acercara con nosotros, con mi hermano y yo, Ujú. y ya fue cuando mi papá habló con él y le dijo, bueno, pues tengo esta situación familiar con mi esposa, pues yo ya no voy a seguir, pero bueno, ahí le encargo a los chamacos, ¿no? Pero sí, entonces el anciano sí llegó a visitar varias veces mi casa, tu casa en su momento, Gracias. y pues Ujú. sí, se daba cuenta, ¿no? De pues mi mamá, como te digo, muy, muy católica y pues que tenía el santito tal, y él ya nos Ujú. empezaba a hacer ese tipo de observaciones, ¿no? Es que ya saben que ustedes así, así, ya saben, y es que ya saben que ustedes ya lo aprendieron, ¿no? Entonces, pues le decíamos, pues sí, pero si nosotros aquí vivimos, si mi mamá es esto, pues ¿cómo lo podemos evitar, no? Claro, por supuesto. Oye, como que estaban entrando en un tema de confrontación mental Ajá, brutal, sí, ¿sí? así es, exacto. Un punto también importante, ¿no? En la cuestión escolar, cuando te Ah, dicen sí. que no puedes saludar a la bandera, ¿no? Ni debes hacerlo, ¿no? Bueno, y por cierto, ¿te enfrentaste a una situación de estas? Pues sí, la presión, porque incluso una de las hijas del anciano íbamos en la misma secundaria, ¿no? Ah, platícanos eso, por favor. Entonces, No te preocupes. sí, fíjate que casualmente, yo no lo sabía, pero una de las hijas del anciano estaba en la misma secundaria que yo y yo no me había dado cuenta hasta que un día, yo la identificaba, pero, dije, sí se me hace conocida, creo que la he visto en algún lado, hasta que en algún momento ya, le dije, oye, creo que vamos en la misma secundaria, ¿verdad? Y ya me dijo, no, pues ¿en qué escuela vas? No, pues en tal. Ah, oye, sí, ¿y en qué grupo? Pues éramos de la misma edad porque íbamos Ujú, en el mismo año, solo que en diferente grupo. ujú, Entonces, cuando ya me percato de que ella estaba en la misma secundaria y que era la hija del anciano, ujú, dije, pues, si ella en un momento dado me ve que yo, por no tener un castigo escolar, saludo a la bandera y luego les miento a ellos, dije, pues no ujú, sé cómo me va a ir, ¿verdad? Entonces, ujú. sí, también ahí fue como que un sufrimiento semanal, ¿no? Porque sí se acostumbraba que cada lunes pues se hacían los honores a la bandera y en la escuela. Entonces, estaba complicado también esa parte. Pero Pero, bueno, afortunadamente no tuve ningún reporte escolar sobre eso. pero la hija del anciano, en algún momento sí le llamaron la atención por no saludar a la bandera, ¿o cuál Pues fue el hasta tema? donde yo supe, no. Y ella no saludaba, o no salía, digamos, a formarse. No, sí salía a formarse, pero no saludaba. Y tu postura cuál era, Gigi? Pues como que no terminaba de entenderlo todavía el por qué, ¿no? ¿Por qué no Ajá, debías de saludar a la bandera? Porque había cosas que te decían que no debías de hacer, pero como que yo no le encontraba el sentido del por qué me decían que no. ajá, exacto. Pero tú llegaste a saludar a la bandera aún estudiando con los testigos de Jehová. Pues yo creo que sí, ¿eh? Ujú. Porque digo, no es que estuviéramos vigiladas al 100% de qué hacíamos o qué no hacíamos, pero sí en algún momento yo creo que sí tuve que haberlo hecho. Pero ahí es cuando podemos decir que hay una manipulación brutal al crearte una idea de que en todo momento estás siendo vigilado por la deidad, digamos, Sí, y que sí, si saludas le estás fallando. así es, claro. Ajá. Sí, porque, bueno, de alguna manera yo creo que los que fuimos testigos de Jehová lo vivimos, pero fuertemente, pensando que si hacías algo, los ojos de la deidad estaban sobre ti, ¿no? Y que, híjole, eso Ujú, claro. estaba brutal, ¿no? Por Sí, cierto, sí, un sí. paréntesis, una vez un señor me pidió que le ayudara a colocar, eran fiestas patrias. Entonces, me acuerdo que iba yo pasando por una calle y me pidió que le pusiera una bandera. Accedí a poner la bandera, pero me llevé un cargo de conciencia brutal porque yo pensaba que le había fallado a la deidad. Brutal, ¿eh? Sí, 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 es tanto el poder que Ajá, ejercen que sí, efectivamente, ¿no? Aunque no físicamente no haya alguien que te esté vigilando, pero sí sientes que hay algo, esa fuerza, ajá. esa extraña
fuerza está atrás de nosotros, ¿no? Es correcto, es cierto. Y Gigi, alguna otra experiencia que hayas tenido de enfrentamiento con respecto a lo que estabas aprendiendo y a lo que estabas enfrentando? Porque son dos cosas, estás absorbiendo información, pero ahora lo tienes que poner en la práctica en la vida. ¿Y lo llegaste a Así es, enfrentar? sí. ¿Alguna otra experiencia? Pero pues no menos importantes, ¿no? Porque realmente el tema familiar era lo más fuerte. Cumpleaños con tu familia, un Exacto, pastelito. exacto. Sí, 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 sobre todo, ¿no? Que era Ajá. la costumbre, ¿no? Siempre el pastelito para el cumpleaños no faltaba, ¿no? Ya sea para cualquiera de los integrantes de la familia, pues siempre había. Pero te llegaste a enfrentar la situación en la que tenían que partir el pastel, soplar la vela o comer del pastel y no accediste, o lo llegaste a vivir y que en un momento dado te puso entre la espada y la pared. Sí, me puse entre la espada y la pared, efectivamente. Entonces, ¿qué fue lo que decidió o lo que tú decidiste y también tu hermano, digamos, ponerle un alto al tema de seguir asistiendo a las reuniones y decir hasta acá? Qué fue lo que les motivó en un momento dado? Pues la presión familiar de mi mamá y la presión del anciano, porque por Ajá, un lado el anciano pues nos presionaba, ¿verdad?, a que no hiciéramos cosas, a que pues él de alguna u otra forma, pues él suponía que nosotros seguíamos con los festejos, ¿no?, ujú, religiosos, y por otro lado, pues mi mamá, que obviamente, pues quería que volviéramos a las situaciones pasadas de ir a misa los domingos y estar juntos en familia y acudir en familia a los festejos, ¿verdad? claro, por supuesto. Oye, Entonces, pues ahí fue lo que nos presionó tanto de un lado como del otro, ¿no? A ver como que estiren, 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 a ver de qué lado logramos jalarlos, ¿no? claro, por supuesto. Oye, Gigi, una pregunta. Con esto que me estás comentando, eh, ahora podemos pensar en la idea de que las doctrinas o enseñanzas de los testigos de Jehová, lejos de unir a las familias, pueden crear una división en las familias. Hoy, y te pregunto esto porque hoy ya eres una mujer adulta, con un criterio, con una madurez. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu crítica al respecto? Pues sí, de eso sí estoy totalmente convencida, porque como te comento, la presión era demasiada ya Ujú, en cuanto al hecho de que teníamos que dejar todas aquellas costumbres religiosas, ¿no? Que veníamos viviendo, que veníamos haciendo. Y ujú, por otro lado, pues la presión familiar, ¿no? Ya en este caso, pues no era nada más mi mamá, sino también mi papá. Entonces, pues en un momento dado, si hubiéramos tenido ya como que la edad suficiente de adultos en la cual nosotros podíamos ya tomar esa decisión, pues sí, nos hubiera separado totalmente, ¿no? claro, Porque era un enfrentamiento ya a veces un poquito pesado por esa situación, ¿no? Porque ujú, no es fácil que nosotros a los 13 años pues nos estuviéramos enfrentando o desobedeciendo sobre todo a los papás, ¿no? De que no queremos ir, porque vamos a ir, no va contra nuestra religión, ¿no? Y mi mamá pues totalmente sorprendida sobre todo, porque pues como te comento, ¿no? Habíamos nacido en un hogar católico y de repente esa rebeldía que empezábamos a presentar hacia la religión, ujú, pues fue la que también nos, nos empezaba a separar, ¿no? claro, Y sobre todo que en esa edad de la adolescencia, pues ya sabes, ¿no? Estás como que tipo rebelde y por qué mis papás no me dejan y que por qué mis papás no nos permiten, por un ujú, lado, ¿no? Pero por el otro, pues también era la presión, este, claro, la presión por parte de los testigos de Jehová. ujú. Gigi, esta pregunta es un tanto, ¿cómo llamarlo? No es delicada, pero sí es de interés para la audiencia.
En vista de que los testigos de Jehová hoy actualmente se han postulado para aparecer en primera plana por el tema de abuso hacia menores, ¿tú en aquel tiempo llegaste a saber algo, escuchaste o incluso algo que hayan comentado y que tú te hayas percatado? No, fíjate que afortunadamente no, y digo afortunadamente porque pues Ah, yo creo que no hubiera sabido cómo reaccionar, ¿no? Creo que en ese tiempo no era un tema como pues que se oyera, ¿no? Por cualquier lado. Ahorita ajá, ya como que es un tema de que todo el mundo, del que todo el mundo habla, ¿no? sí, claro, por supuesto. Porque desgraciadamente pues ya han salido a la luz muchos casos, no tan Ujú, solo en la religión con los testigos de Jehová, sino en muchas otras, ¿no? ujú. Desafortunadamente, pero no, en ese momento no escuché nada realmente, tal vez porque éramos pues como que los jovencitos, adolescentes solitos, pues como que si se pudo haber dado el caso, pues la Ajá. verdad nunca no nos percatamos de algo así, ¿no? Y fíjate que corrieron con suerte en el sentido de que tu papá los dejó solos y que a veces uno no sabe con quién está conviviendo. Ese es otro detalle, ¿no? Es como si tú mandaras Sí, a tu hijo siendo pequeño, digamos, con gente ay, desconocida y ajá, dices, ¿con quién está conviviendo, no? claro, Al final de cuentas, los padres son los responsables de dirigir a los niños, y de protegerlos, ¿no? exactamente. La verdad es de que, pues yo creo que los tiempos han cambiado demasiado y pues en ese entonces yo creo que los papás también confiaban en que no nos iba a pasar nada, porque incluso ya desde nosotros, desde muy fuera del tema de los testigos de Jehová, ¿Mm? así desde nosotros más o menos, desde como los 10 años, 9, ya nos veníamos solos de la escuela, ¿no? Viviendo en la Ciudad de México y teniendo que caminar como unas 5 cuadras para tomar un autobús e irnos a casa, ¿no? Ajá. Estando apenas en primaria, ¿no? Entonces, siempre mis papás como que nos dejaron ser en ese tiempo, a pesar de todo, pues sí, ¿no? Se tienen ustedes que valer por ustedes mismos y no esperar a que nosotros vayamos por ustedes, ¿no? Como Entonces yo que, creo que también en ajá. ese tema, por eso es que mi papá se confió, ¿no? Confió en que realmente, pues no, aunque era gente desconocida realmente, como bien dices, pero que confió en que pues no nos no iba a pasar nada malo con nosotros, ¿no? Claro, por supuesto. Y es que bien se dice que la Ciudad de México, para la audiencia que nos está escuchando, porque esto se escucha en toda Latinoamérica, esto lo ven muchas personas de Latinoamérica, incluso hasta España, países de habla hispana, Gigi. Aquí el detalle, ¿sabes cuál es? Que la CDMX, hoy como se conoce actualmente, es prácticamente como una jungla, ¿no? Porque ahí tienes que cuidarte y te enseñan a cuidarte. Pero aparte de todo, el Sí, medio ambiente, el contexto social ahí, como que te obligan a que te cuides es porque te cuidas, uh-huh, claro. definitivamente. Sí, es correcto. Pero en fin, es de la jungla, ¿verdad? A la provincia, ¿no? En fin, Sí, un cambio muy drástico. sí, sí, sí. Ahora, ¿has tenido algún contacto últimamente, Gigi, con algún testigo de Jehová últimamente en tu vivir del día a día? Pues ahora sí que por motivos laborales sí tuve que Ajá, convivir, no convivir como tal, ¿no? Pero sí recibir una invitación de una persona que es este testigo de Jehová, yo ni siquiera sabía, ¿no? ajá, Pero sí hubo un acercamiento ok. en el cual me regalaba un folleto la persona, estaba yo en mi trabajo, se acerca la persona y me dice, oiga, ¿le puedo dejar este folleto? Y yo Ujú, le dije que sí, que no había problema. ujú, Dice, pero sí lo va a leer. Y yo me quedé así como que, pues, sin saber qué contestarle porque estábamos en público, ¿no? En una tienda pequeña, una tienda de conveniencia, entonces, ok. pues, no quise ser grosera en ese momento con la señora, pero sí, la verdad sí me dieron ganas de decirle, pues sabe que lléveselo si no está segura de que yo lo voy a leer, ¿no?
Sí, claro, por porque ella supuesto. como que se quería asegurar de que yo lo leyera, ¿no? Ajá, Pero yo en ese momento yo no se lo podía asegurar porque no sabía ni de qué era, ¿no? Entonces, exacto. así como podía haber sido algo malo, bueno, regular o que a mí no me interesara y que con la misma yo lo tirara a hacer algo interesante, ¿no? Entonces era un folletito que estaba cerrado, entonces yo no veía ni siquiera la imagen, ni siquiera en ese momento me percaté Ajá, que era de los testigos, ¿no? Entonces, para no ser grosera en ese momento con ella, le dije, sí, sí, lo voy a leer, para ajá. que se fuera tranquila, ¿no? Y ya, ok, perfecto, ya. Pero la verdad, ya cuando lo abrí y vi que se trataba de los testigos de Jehová, pues la verdad, Ajá. solamente les comenté a mis compañeros que estaban ahí cerca, ¿a alguien le interesa leer esto? No a nadie, perfecto, lo rompí y lo tiré, ¿no? O sea, ya ni siquiera yo dejé que alguien más se lo llevara, ¿no? La señora ya se había ido. Pero la verdad sí me pareció un poquito agresiva, ¿no? Porque dices, oye, pues si yo ya te estoy diciendo que sí, pues ya no hay forma de que me asegure que lo vas a leer o no, ¿verdad? Claro, por supuesto. Pero creo Sí, ya que, nada más, en un adelante. momento dado yo creo que lo único que me podía haber dicho, ay, ojalá y que lo lea y que le agrade, ¿no? No sé, algún otro tipo de comentario, ¿no? No. ¿Estás segura que sí lo va a leer? Oye, pues entonces así, pues ya ni dan ganas, ¿no? Exacto. Pero bueno, la verdad, pues no me interesó ya ese tema, regresar a ese tema y dije, no, muchas gracias, con permiso. Exacto, exacto. Hoy actualmente tú conservas alguna creencia, eres creyente en Dios, ¿tienes alguna religión actualmente? Sí, sí, creo en Dios, Ok, soy católica, ok, no como dicen de hueso colorado, pero ujú, sí trato de asistir a los eventos religiosos. ok, Tampoco soy una fanática que no pueda vivir sin ujú, como dice, ¿no? Muy persinada, claro, pero cuando menos sí trato de no hacer el mal, ni desearle el mal a nadie, ¿no? Aunque yo sé que eso es prácticamente imposible a veces claro, con esta batalla diaria, pero dentro de mis creencias, pues sí, sí creo en Dios claro, y en el bien y en el mal. claro, por supuesto. Fíjate, bueno, tú bien sabes que soy ateo y siempre trato de mostrar una calidad humana con las personas, respetando sus creencias. Si cree en Dios incluso, bueno, la persona cree en Dios, ¿no? Y uno qué puede hacer, ¿no? Nada, ¿no? Al final de cuentas es simplemente mantener una buena amistad con la persona, porque en lo personal es lo que más cuenta, ¿no? Ya la persona Claro, de lo demás tiene esa conexión con su parte espiritual y siempre se debe de respetar. Gigi, ¿qué le recomiendas a la gente con respecto a si algún día llegan a tocar a la puerta de su casa un testigo de Jehová? ¿Cuál sería tu recomendación en vista de que hoy por hoy sabemos de que los testigos de Jehová son una secta de alto control mental y destructiva? Y podemos decir amén, ¿cierto? No, pero es la verdad. Este término se lo ha ganado a pulso, una secta de alto control mental y destructiva, porque es una descripción que dentro de la sociología también es aceptada y dentro de las leyes es aceptado todo este término corrido, una secta de alto control mental y destructiva. ¿Qué recomendaciones darías tú a la audiencia cuando un testigo de Jehová llega a tocar a las puertas de su casa? híjole, mira, recomendación como tal es muy complicado, ¿no? Porque pues como dices, tú lo has dicho, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos criterios diferentes formas de vida, diferentes formas de pensar, diferentes sensibilidades sobre todo, ¿no? Ujú. Entonces puede ser que cuando toquen a la puerta tú estés en un momento muy sensible y ellos lleguen a ese punto medular en el cual tú te digan algo que tú quieres ser escuchado, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el éxito de las sectas es ese, ¿no? El que saben llegar en el punto y en el lugar que tú necesitas, ¿no? Si tú tienes una deficiencia de algún sentimiento, de alguna cosa, y ellos lo logran encontrar, es ahí donde te empiezan a jalar, ¿no? Exacto. Entonces, pues desgraciadamente, así como una recomendación, híjole, pues solamente que tengan los pies bien puestos en la tierra
Ujú. y que piensen bien antes de tomar una decisión digo, Claro. el escucharlos y decir y que te digan y te platiquen las maravillas y todo, digo, no está de más, ¿no? Qué bonito, pero Sí. pues que lo pienses bien antes de tomar una decisión de acudir con ellos o de Ujú. pensar de que ellos son la salvación de tu vida, ¿no? Exacto. Gigi, si en alguna ocasión, fíjate, es una cosa que tal vez no te has dado cuenta de ti misma, si en alguna ocasión, Gigi, pensabas de que no tenías el mejor concepto, tienes el concepto, pero atinado, muy acertado. ¿Sabes por qué? Lo que decías ahorita, si llega en el momento en que tú quieres ser escuchado, eso se le llama una etapa de vulnerabilidad. Si llegan en ese Exacto, momento, pues prácticamente ya, vamos, se ganaron un adepto más, un fiel más a la causa, ¿no? claro, Sin embargo, podemos incluso cuando tengamos algún problema recurrir a alguien con quien tengamos una confianza más amplia para decirle, fíjate que me pasa esto. Pero ojo, muchas veces, en muchas ocasiones, demasiadas personas han caído en las garras, por llamarlo de alguna manera, de algún grupo de coerción que también se les llama sectas de alto control mental y así lamentablemente es. sus vidas han cambiado. ¿Tú viviste una agresividad por parte de esta secta al momento en que comenzaba a dividir a tu familia? Lo que nos platicaste hace un momento. Claro. Y esos son uno de los grandes peligros, Gigi. Pero bien, interesante nos comentaste, Gigi. Fue una experiencia corta. La verdad que me alegra mucho que no te hayas compenetrado más a esta secta de alto control mental, a este grupo de coerción, pero con lo poco que viviste, con eso fue más que suficiente el haber visto lo que realmente representa una secta muy peligrosa, ¿no crees? Sí, la verdad sí, ahora sí que pues agradezco en ese momento, ¿no? La salvación de mi mamá, de mi papá, porque, híjole, yo creo que si no hubiera habido esa parte de presión familiar, Sí, igual y sí, nos hubiéramos encaminado más, nos ajá, hubiéramos adentrado más, ¿no? Con ellos, a continuar con ellos, y bueno, claro, quién sabe qué hubiera podido pasar, ¿no? Ya estando ahí. exacto. Pero bueno, realmente fue una experiencia que al final, digo, no me dejó un grato sabor, porque sí, ¿no? Viéndolo desde esta parte de afuera, dices, híjole, ¿a qué me hubiera enfrentado, no? No tan solo con mis padres, ¿no? Sino con mi familia, la sociedad. La experiencia de Gigi nos deja mucho en qué pensar con respecto al hecho de que si en poco tiempo una persona, estando en conexión con el grupo de coerción Testigos de Jehová, se enfrenta a situaciones difíciles que incluso pueden poner en riesgo la estabilidad familiar, porque incluso la pueden fracturar a la familia, tal como lo que estaba sucediendo con la familia de Gigi, pues imagínense cuando una persona se adentra y ya por años estando dentro del grupo de coerción, llega a ser algo tremendamente fuerte. Y por otro lado, cuando la persona, vamos, ha fracturado su familia debido a estar al interior del grupo de coerción y llega a ser expulsada la persona, pues ¿cómo se ha de sentir esa persona hoy estando sin nadie con quien conectar? Porque lo entregó todo en su vida por una secta destructiva. Pues Gigi, te agradezco por darme este tiempo tuyo, porque seguramente ahorita estarías trabajando, haciendo otra actividad, conectando con tus clientes. Bueno, porque Gigi se dedica también a sus negocios y bien, pero te agradezco mucho que me hayas otorgado este tiempo y esperando que en alguna otra ocasión podamos conectar a través de este medio. Y, en fin, tenemos una bonita amistad que está pendiente por ahí otra plática, otro cafecito, ¿sí? Claro, al contrario, Jimmy, gracias a ti por la oportunidad, porque la verdad, créeme que es un tema que no, pues nadie conoce, muy pocos conocen de mi vida, ¿no? Esta experiencia, y mira que por casualidades y azares del destino, llegamos a empezar a comentarlo, ¿no? Y mira, pues Sí, ojalá a alguien le sirva esta experiencia sí, o a lo mejor también se sienta familiarizado, ¿verdad? claro. Y apoyen a tu causa. Muy bien, Gigi. Te agradezco de nueva cuenta y estamos en contacto.
Y no se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.